¿Listo? Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Deseo hacerles algunos comentarios a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política que preside el diputado Mario Fabio Beltrones. En primera instancia, como tienen ustedes conocimiento, desde la propia agenda que tenemos, va a haber sesiones de pleno por los días martes, miércoles y jueves. Es decir, en esta semana hay sesión plenaria durante los 3 siguientes días. Esto con la finalidad de hacer lo más productiva posible la conclusión del periodo ordinario de sesiones. Conforme al calendario, tenemos solo 9 sesiones plenarias contando a partir del día de mañana. Esto nos lleva a tener una planeación lo más acorde a lo posible. Dentro de los puntos de acuerdo que se tomaron en consideración con la finalidad de que fuesen acuerdos de la propia Junta de Coordinación Política, uno que llama poderosamente la atención es un exhorto que realiza la Cámara de Diputados a los congresos locales de este país que no han aprobado al día de hoy, según los registros que tenemos, la reforma constitucional en materia de deuda de estados y municipios. Deseo comentarles que, tal como tienen ustedes conocimiento, para que esta reforma en su momento sea promulgada y publicada por el Ejecutivo, por el Gobierno federal, es necesaria la aprobación de la mitad más 1 de los congresos locales. Actualmente tenemos solo 14 congresos locales que han aprobado esta reforma constitucional, que fue no solo de gran debate, sino para nosotros es muy importante, porque lo que busca es el orden en las finanzas públicas. Más aún cuando tenemos en puerta el análisis de los criterios de política económica que envía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que va ligado al ajuste en materia presupuestal, tanto 2015 como 2016. Sería un contrasentido que no entre en vigor a la brevedad esta reforma constitucional. Hay 17 congresos locales que no han aprobado todavía esta reforma constitucional y el exhorto que el día de mañana hará suya la mesa directiva es precisamente en este sentido. Es probable que a lo mejor alguno de estos 17 congresos ya hayan aprobado y no haya llegado la información correspondiente, sobre todo para estar muy atentos para hacer la declaratoria constitucional correspondiente. Por otro lado, en razón de la remisión de los precriterios de política económica, en el propio documento enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cumplimiento a la propia Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, se establece que se debe de iniciar un diálogo con el Congreso de la Unión. En tal sentido, se va a buscar el tener efectivamente un diálogo constructivo sobre estos precriterios de política económica para que las comisiones, tanto de Hacienda como de Presupuesto, generen las reuniones conducentes para tratar los precriterios de política económica 2016, así como los lineamientos generales para la integración del presupuesto base cero, que habrá de aprobar la siguiente legislatura, pero que será el primer documento que reciban a más tardar el 8 de septiembre del 2015. Por lo demás, se continúa con el ejercicio ya de las reformas, de los dictámenes, que se tienen en mesa directiva, listos para su votación, y mañana se continúa con el proceso conducente. Esos son los términos generales de los acuerdos que tomó la Junta de Coordinación Política y que por instrucción del diputado Mario Fabio Beltrones, un servidor, hace las consideraciones conducentes. Enrique Méndez de la Jornada.
Buenas tardes, diputado. Dos cosas, si me hace favor. La primera sería si nos puede ayudar con los estados que no han aprobado esta reforma y saber, para que nosotros podamos distinguir, si no lo hace usted claro, de qué partidos se trata, ¿no? Los gobernadores que surgen de estos gobiernos. Y otra cosa, ayer iniciaron las campañas electorales y en el arranque de la campaña al gobernador de Michoacán, por el PRD y la alianza que tiene este partido, varios gobernadores y los dirigentes formales del PRD asistieron en helicópteros. Yo le pregunto si aunque hayan ido en día inhábil los gobernadores, esto tiene que contar para los gastos de campaña del candidato y del partido en ese estado, y si no está regulada esta parte en el código, bueno, en la nueva reforma electoral que se aprobó por la Cámara de Diputados, porque parece que no está muy claro cómo se tienen que contabilizar estos recursos, sobre todo cuando en el uso de helicópteros pues es muy caro, ¿no? Gracias. Correctísimo. Con relación a la primera pregunta de qué estados son, obviamente corresponden a congresos locales cuya mayoría es de distintas corrientes políticas, no hay de una en específico. Tenemos nosotros considerado a Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Esos son los estados a los que se le remitiría el exhorto correspondiente. Y por el lado que menciona de esa utilización de helicópteros para el inicio de procesos, pues habría que determinar primero quién fue el que ejerció el gasto correspondiente, independientemente si se trata de un día inhábil o no, y será parte de la determinación. De eso a que se considere como parte del gasto de campaña de los candidatos sujetos a la elección, hay una gran distancia. Diana Espinosa. Muchas gracias, muy buenas tardes. Dos preguntas. Habían adelantado que el día de mañana las juntas de coordinación política de ambas cámaras se iban a reunir para definir los temas de la agenda en lo que resta de esta legislatura y del periodo ordinario. Si nos podría confirmar esta reunión, si se puede saber en dónde sería, en diputados, en Senado o en algún otro sitio, y pues para el PRI reiterar los temas que para ellos podrían poner sobre la mesa para impulsar en este tiempo, ya que falta por concluir la legislatura. Gracias. En primera instancia, para nosotros es muy importante tener un diálogo muy constructivo con el Senado de la República. Por lo tanto, se ha buscado el tener una relación cordial y en la que las principales fuerzas políticas acordemos una agenda mínima para las próximas 9 sesiones que se tienen, o inclusive para 8 sesiones, para ser posible, para ser preciso. En ese sentido, la intención es tener una reunión con las 3 principales fuerzas políticas. No es una reunión de Junta de Coordinación Política, es una reunión de las 3 principales fuerzas políticas, tanto de Senado como diputados. Y por lo que corresponde a las propuestas del grupo parlamentario del PRI, para el grupo parlamentario del PRI es prioridad, y quisiera hablar primero de lo que en este momento tenemos nosotros aquí en Cámara de Diputados. Para nosotros, la Ley General de Transparencia es indiscutiblemente una prioridad. Tan es así que, como tienen ustedes conocimiento, el próximo miércoles la Comisión de Gobernación que preside el diputado Abel Salgado tendrá en la tarde una reunión con los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información, precisamente para ir viendo si esta minuta se aprueba en sus términos. En nuestra opinión, es muy viable que esta minuta sea aprobado en sus términos. Más sin embargo, es muy importante la opinión del propio Instituto Federal de Acceso a la Información. Eso como una de las prioridades que indiscutiblemente debemos de tener nosotros como Cámara de Diputados. Y a su vez, bueno, solicitarle al Senado de la República que nos ayude con la reforma constitucional en seguridad social universal, por ejemplo, la de arraigo,
la reforma en materia de trabajo de menores, que ya está el Senado por firmar precisamente, más bien ratificar un convenio con relación al trabajo de menores, la muy reciente reforma aprobada aquí en Cámara de Diputados sobre la inclusión de adultos al Servicio Nacional de Empleo, que es decir, el tratar de buscar espacios para todos aquellos entre 35 y 55 años que se batalla un poco más para que nos contraten, y obviamente insistir en el tema de juegos y sorteos, esa es una realidad. ¿Cuántos anuncios no hemos escuchado de aquí se reciben de 18 a 35? Bueno, ya hay un buen colchón antes de llegar a ser adulto mayor, y en el que creo que se deben de abrir nuevas oportunidades de empleo. Esas serían básicamente las prioridades. Hablar de reforma constitucionales en este momento en Cámara de Diputados lo sentimos un poquito complejo por los propios tiempos. Se está analizando una minuta del Senado de la República en la que se solicita que exista una legislación única en materia de justicia para adolescentes. Es una minuta de reforma constitucional, que es de los temas que se estarán analizando, pero debemos de actuar con el respeto al presidente, al nuevo presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, en el que falta todavía que señalemos algunos detalles sobre el particular. Pero eso sería la idea. No tengo ni yo idea. Daniel Venegas, de Milenio. Diputado, gracias, buenas tardes. Preguntarle su opinión sobre dos temas. Uno, la Auditoría Superior de la Federación da a conocer, dentro de sus observaciones del ejercicio pasado, que casi 500 millones de pesos en los estados de Michoacán y Oaxaca fueron desviados por los gobiernos de esas entidades para hacer pagos a la gente que no correspondían, para pagar bonos, apoyo para que realizaran sus protestas y demás. Preguntarle de entrada una opinión sobre este tema, y si me permite un segundo tema, preguntarle también la opinión sobre el cerrojazo que se da ya al diferendo que se tenía entre la Secretaría de Relaciones Exteriores con el relator para Derechos Humanos en materia de estas observaciones que había hecho sobre la tortura en México. El gobierno federal pues ya da por zanjada esta discusión, pero exhibe también algunas diferencias con este personaje. También una opinión le pediría. Gracias. Con muchísimo gusto. Miren, con relación al primer punto, con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, por esa la importancia de que en el Senado de la República se apruebe la reciente reforma constitucional aprobada por Cámara de Diputados del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí se precisan plazos específicos. ¿Por qué? Porque el Auditor Superior de la Federación lo que está haciendo es el inicio de las observaciones. Habrá que ver cuál es el final de esas observaciones. En este momento, sin entrar a defender a ninguno de los dos gobiernos, están en el proceso de desahogo de esas observaciones. Posteriormente, la propia Auditoría Superior de la Federación hará las determinaciones conducentes, y esas sí son las que habrá que darle seguimiento. Es decir, lo que la Auditoría Superior de la Federación anuncia aquí en Cámara de Diputados es un previo. Falta la parte final, que lamentablemente, como está la legislación actualmente, el final es el que no se publicita. Lo que trae ahora la reforma constitucional es para que ese final efectivamente se publicite y podamos sentar al Auditor Superior de la Federación y preguntarle por qué había diferencias de 500 millones de pesos en tu informe previo y en el final resultaron 100 millones. ¿De dónde vino esa discrepancia y dónde podemos afianzarnos en ese punto en lo particular? Y su otra pregunta, perdón. Sobre el cerrojazo que se da en el diferendo. Primero, el gobierno de la República siempre ha estado atento a las observaciones que se realizan, y más en el caso de organismos internacionales. Tan es así que se ha estado trabajando tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República en modificar la legislación en materia de desaparición forzada. La diferencia radica en una calificación específica que realizó el relator, que no se comparte por parte del gobierno de la República y que ha quedado perfectamente claro el por qué esa calificación no se comparte. Eso no significa que todas las observaciones realizadas por este organismo internacional no sean escuchadas. Tan es así
que repito, uno de los puntos que se tienen de análisis en ambas cámaras y que será parte de las definiciones del día de mañana es cómo vamos a procesar las reformas en materia de desaparición forzada. Es decir, si se trabaja primero en una reforma constitucional para poder tener una legislación específica sobre desaparición forzada, o nos vamos solo a un tipo penal específico en el Código Penal, que eso sí lo podemos hacer con la Constitución como actualmente está. Angélica Melín, de MBS. Yo tengo varias preguntas, licenciado. Ok, ahí le va la primera. El asunto de la Comisión Nacional del Agua y este escándalo en el que se ha visto envuelto el titular, ¿cuál es la posición de los legisladores del PRI que usted tenga conocimiento? Y sobre todo por la investigación que ya inició la función pública, si el funcionario debería renunciar como se pide de parte de otros partidos políticos y la opinión pública. Esa sería una. Sobre la reunión de coordinadores, usted dice que no tiene idea de a qué hora ni dónde. Quisiera preguntarle, ¿será al interior del recinto parlamentario, de alguno de los recintos parlamentarios, aunque sea que pudiéramos saber eso, y cómo reconoceremos los resolutivos de esta reunión? Y quisiera también preguntarle, licenciado Gutiérrez de la Garza, el inicio de las elecciones, el día de ayer, allá arrancaron las campañas. ¿Cómo ven ustedes este proceso electoral rumbo al 7 de junio? Y también, ¿qué les parecen estos spots de los panistas donde, bueno, pues se da a entender groserías, pues refiriéndose a los priistas? Seguramente ustedes los conocen y los han escuchado estos spots. Quisiera saber su opinión. Y nada más. En las prioridades para cerrar el periodo ordinario, ¿ya no está ley de aguas, ya no está robo de hidrocarburos, este par de temas en particular? Gracias. Con relación al primer asunto del uso de un helicóptero oficial, esperaremos el resultado de la audiencia que se tenga por parte de la Secretaría de la Función Pública. Es un asunto que lleva el procedimiento correspondiente y lo que sí esperamos y estamos seguros que así va a ser es de que se comunique en el momento que la propia legislación lo permita cuáles son los resultados de esa auditoría y cuáles son los procesos de sanción. Lo que pidan las demás fuerzas políticas o lo que soliciten, pues será parte de la libertad que tienen. Aquí nosotros lo que sí es de que se apegue la resolución conforme a derecho. Como ha sucedido en anteriores ocasiones que hemos tenido reuniones con el Senado de la República, las tres principales fuerzas políticas, al final hay una declaración de prensa que se determina, o a los medios de comunicación, que se determina al interior tanto de los coordinadores de Senado como de diputados. Entonces tengan la certeza que va a haber la comunicación debida de los acuerdos que se tengan, más aún cuando son acuerdos que van a llevar una agenda de seguimiento muy puntual, porque como les comento, prácticamente estamos hablando de 7 o 6 sesiones para concluir este periodo ordinario. El inicio del proceso electoral, estimamos que debemos de seguir fortaleciendo las decisiones del Instituto Nacional Electoral, un instituto que fue electo precisamente por esta legislatura, un instituto que lleva con toda la fuerza y el apoyo de todas las fuerzas políticas aquí representadas en Cámara de Diputados, que es a quien nos corresponde precisamente designarlos, y el apoyar indiscutiblemente a Lorenzo Córdoba y a todos los integrantes del Instituto Nacional Electoral para que se cumplan las determinaciones que ellos así consideren conveniente. Por último, robo de hidrocarburos será parte del acuerdo del día de mañana. Inclusive deseo señalar que la Dirección Jurídica de Cámara de Diputados quedó de tenernos el dictamen hoy en la tarde de si esta ley propuesta por el Senado de la República tiene o no el soporte constitucional. Tenemos conocimiento de un análisis que se hizo hacia el interior del Senado de la República y en ese análisis que realizó el Senado
considera que cualquiera de las dos opciones, la de la ley especial para estos delitos en materia de robo de hidrocarburos, como la propuesta presentada desde noviembre del año pasado por esta Cámara de Diputados, cualquiera de las dos reúne los requisitos constitucionales. Si ese es el escenario en el que nos topamos el día de mañana, será cuestión de un acuerdo para ver cuál de las dos es la que procedería y tratar, como así es compromiso al menos del grupo parlamentario del PRI, que antes del 30 de abril tengamos perfectamente tipificado, aprobado por ambas cámaras, el robo de hidrocarburos. ¿Me permite? Lo apunté, sí. No, si me permite terminar. Gracias, qué linda. Ley de aguas, como ustedes tienen conocimiento, se está realizando un desahogo por conducto de las comisiones con los interesados. Este ejercicio va a seguir en esa tesitura. Por lo tanto, nosotros en este momento estar presionando para que se lleve con mayor celeridad que eso sería ir contrario al acuerdo que tenemos y a la palabra dada. Adriana Hernández, de Noticias 724. Insistirle un poco en el inicio de las campañas, ya que el PAN está llevando a cabo denostaciones en algunos anuncios que está llevando y que, bueno, se ven a nivel nacional, porque ellos dicen funcionarios priistas. Dice, ¿qué opinas de que funcionarios priistas tienen propiedades en el extranjero, etcétera, etcétera? Van directo, o sea, no lo encubren, sino van directo contra ustedes. Según lo que se tiene en la ley electoral, pues ya se prohíbe denostar, hasta donde nosotros sabemos, se prohíbe denostar. ¿Ustedes van a hacer alguna denuncia por esta campaña que pues apenas tiene un día y ya empiezan fuertemente a denostar a los demás? Miren, de lo que estoy seguro es que la representación del Partido Revolucionario Institucional en el Instituto Nacional Electoral realizará lo conducente y aplicará para que conforme a derecho se resuelva cualesquier denostación. Lo que sí me queda perfectamente claro es que no hay ideas, y al no haber ideas, lo único que puede surgir es la ofensa, que de ninguna manera nosotros compartimos. Ustedes verán que lo que al menos las campañas del propio Revolucionario Institucional van con ideas, van al debate de las ideas. No compartimos de ninguna manera la ofensa en ninguna de las vertientes y estamos convencidos que a quien le compete, que es a nuestra representación en el Instituto Nacional Electoral, realizará lo conducente. Señor Jorge Chaparro. ¿Qué tal, diputado? Preguntarle, el senador Barbosa decía la semana pasada que habría alrededor de 24 leyes que podrían transitar en esta última parte del periodo y que se le había encargado a usted personalmente que emitiera una lista con las que podrían transitar en Cámara de Diputados. Preguntarle si esta lista existe, si la tiene usted, cuántas leyes podrían sí pasar en este periodo extraordinario, perdón, en este final del periodo ordinario de sesiones. La primera y la segunda, hablaba usted de que no apoyarían denostaciones, pero ayer el presidente del PRI dijo que la izquierda había postulado criminales. Entonces parece ser que hay pues una campaña fuerte, se llevan muy pesado todos los partidos. ¿Es lo que vamos a esperar los ciudadanos? ¿Es lo que vamos a ver? Con relación a lo primero, yo hubo efectivamente algún acercamiento con el Senado de la República, pero el Senado ha sido muy respetuoso. El Senado lo que nos planteó son los asuntos que ellos consideran que pueden tener viabilidad hacia el interior del Senado. A nosotros no nos corresponde eso. Es lo que en principio están poniendo en la mesa como viable que pueda avanzar en el Senado. Muchas de ellas o varias de ellas, pero le corresponderá al Senado comentarlo, varias de ellas minutas de esta Cámara de Diputados que no tendrán que regresar con nosotros, pasarían directo al Ejecutivo para su promulgación y publicación. Y aquellas que implique todavía trabajo de Cámara de Diputados será parte de la agenda precisamente el día de mañana. Por eso en algunos momentos nosotros les señalamos que es prioridad de Cámara de Diputados, que está en este momento en revisión en Cámara de Diputados, como es la ley de transparencia, es 100% responsabilidad de nosotros, y
que hay algunos temas que para nosotros es importante que el Senado los procese. Estamos en espera, de igual modo, si el Senado tiene interés en que Cámara de Diputados avance con alguno de estos temas. Y segundo, insisto, la campaña para nosotros es una campaña de propuestas. Y bueno, a veces se aplica el dicho, el que se lleva se aguanta, pero aquí sí lo que insistiríamos es, tenemos que llevar un gran debate. Hay demasiada confrontación natural como para que seamos los partidos políticos los que incentivemos mayor distancia entre los ciudadanos. Muchas gracias.